Voy a saludar a don Gustavo Ramírez, que es exfuncionario de la Cruz Roja Internacional, que está con nosotros. ¿Cómo está, don Gustavo? Un gusto saludarlo, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Estado? Muy bien, y muy contento de estar con usted después de tanto tiempo, ¿no? Sí. A ver, les voy a decir algo. Hubo un hecho realmente que nos marcó como humanidad el 26 de diciembre de 2004. ¿Se acuerda de ese tsunami allá en el sudeste asiático que mató muchísima gente? El día 27 de diciembre de 2004 yo entrevisté a don Gustavo Ramírez. ¿Se acuerda? Así fue, exactamente. Porque andaba de vacaciones en Sí. Chile, porque él en ese momento era el subsecretario general de la Cruz Roja Sueca. Efectivamente, sí. Donde había que partir a una coordinación, pero tremenda, Así es. allá, al sector. Entonces, como andaba aquí en la zona de San Javier, yo esa vez nos contactamos y lo entrevisté antes que tuviera que partir a Suecia. Ese era el escenario que había en ese minuto. Y lo entrevisté un día 27 de diciembre. Y quizás lo que más me golpeó en esa ocasión, que yo sentí como que me levantaron, porque los medios internacionales, todo era un asunto brutal, se estaba hablando de que había 30.000 muertos, algunos decían 40.000, 50.000, por ahí andábamos. Yo lo parto entrevistando y estos 50.000 muertos y me dice, por los antecedentes que yo manejo, son más de 200.000 los que vamos a llegar. Yo sentí como que me levantaron, o sea, es que 200.000 muertos, y yo dije, pero eso Linares tenía como 70.000, son como 3 ciudades de Linares juntas. Sí. Bueno, no fue aventurar, yo tenía algunos elementos. Primero, claro, tenía antecedentes que uno no maneja, claro. Entendí que un terremoto de grado 9.1 en una zona con una gran concentración de población tenía que tener un impacto mayor. Y si las primeras noticias a las 24 horas hablaban de una cantidad de 40 a 50.000 insegura, lo más probable es que eso se iba a multiplicar o triplicar. Y desgraciadamente fue así. La cifra final fue alrededor de 230.000 muertos. Hay una ciudad completa, la ciudad de Banda Aceh, en el norte de Sumatra, que prácticamente desapareció. La conocí al año después y vi los cimientos de la ciudad. Allí murieron más de 125.000 personas. Entonces fue ese tsunami más impactante que ha habido y con mayor mortalidad, incluso involucramiento de países. Son alrededor de 15 países los afectados por la fuerza del tsunami. Hasta África. Kenia, por ejemplo, las costas de Kenia fueron afectadas. Claro, murió gente muy lejos. Muy lejos. Sumatra, todo eso, porque exactamente. Se fue un 9.1, marca mucho. Bueno, esa vez yo recuerdo que quedamos impactados y a nivel mundial fue ese impacto. Pero además, de Suecia había mucha gente, por lo que yo recuerdo. Efectivamente, y esa era una de las razones porque Suecia estaba más preocupada de lo normal. En esa época habían en la zona, y fundamentalmente en Tailandia, más de 15.000 personas vacacionando. Desgraciadamente, de esas 15.000 murieron más de 500 y muchas de ellas se lograron encontrar. Y en el proceso de reconocimiento de restos, que tomó mucho tiempo, un 95% de los cuerpos fueron identificados. Un trabajo científico de alto nivel que me tocó presenciar al tiempo después, y realmente me saco el sombrero frente a esos profesionales que hicieron lo posible por identificar esa cantidad de cuerpos que se lograron rescatar. ¿Cuántos años fue la Cruz Roja Internacional? Porque a veces uno mira la Cruz Roja aquí en Chile, que es más chica, digamos, pero a nivel internacional lo que se maneja y cómo trabajan es enorme. Bueno, es el organismo humanitario más grande del planeta. Existen 191 países, ya tiene casi 160 años de antigüedad y con una gran capacidad profesional. Yo tuve la suerte y el privilegio de trabajar con ellos 27 años, lo que marcó bastante mi vida, y hace 3 años me retiré con una tremenda experiencia y que la conservo y la comparto con muchas personas, porque lo que allí se aprende es difícil aprenderlo en otro lugar, hay que vivirlo en la práctica. Ahora, ¿cómo se vive? Porque uno tiene contacto con tragedias, pero tremendas, o sea, ¿cómo marcar esa distancia? Porque emocionalmente uno queda hecho pañuelo ahí. Sin duda, a mí me ha tocado ver situaciones dramáticas y uno tiene que aprender a ser muy profesional, manteniendo el sentido humanitario. Ya es un equilibrio que no es fácil. No es fácil. Porque las tragedias humanas siempre nos impactan,
pero como uno está ahí contratado para aliviar el sufrimiento humano, tiene que sobreponerse a lo emocional y tratar de hacer un trabajo rápido, racional, eficiente, porque los minutos se cuentan con mucha rapidez. Sí. Yo creo que esto es muy doloroso, pero esta experiencia tomada y aprendida durante tantos años, yo sé que lo estás haciendo en universidades ahora y también con el ejército, que tengo entendido. Bueno, he tenido la oportunidad de hacer clases en algunos diplomados y en la primera maestría que se hizo sobre este tema aquí en Chile, que la inició la Academia de Guerra del Ejército, lo cual a mí me parece que es un elemento importante, puesto que el ejército está preocupado, las Fuerzas Armadas están preocupadas de estos temas. Ellos tienen capacidad logística, tienen gente experimentada que en tiempos de paz, y ojalá sea siempre así, esos recursos deben ser utilizados en beneficio de la comunidad y sobre todo en ocasiones de desastre en beneficio de la población que requiere rapidez para la asistencia humanitaria. Y en un país como el nuestro, que tiene tantos terremotos, volcanes, tiene un montón de situaciones que requieren estar preparados y actuar rápido. Sí, y yo creo que a partir del 27F aquí en Chile han habido lecciones importantes que se aprendieron bien, se han desarrollado nuevas capacidades porque el 27F nos sorprendió con capacidades disminuidas o no desarrolladas y hoy día, yo diría con bastante responsabilidad, Chile está mejor preparado. Hablando de tsunami, yo creo que en el área de tsunami Chile ha logrado un avance espectacular porque no es menor poder evacuar una población de un litoral costero de alrededor de 1 millón de personas en 30 minutos. Y si eso se logra, se pueden salvar muchas vidas. Ahora, Chile es afectado no solamente por tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, incendios, etc. Estamos al debe en otras cosas y creo que hay que trabajar con mucha energía para colocar a la población chilena en un nivel de capacidad de autoprotección y de cuidado que permita enfrentar en mejor condiciones los eventos de la naturaleza que siempre ocurren. Pero nosotros tenemos, no sé, cada 25 años un terremoto más o menos grandote, 1906, 1939, 1960, 1985, 2010. Pero yo creo que cuando llevemos 20 años ya no nos vamos a acordar de hacer, de prepararnos, porque no, hace mucho tiempo. Yo creo que ahí es cuando hay que prepararse, porque hicimos varias operaciones y cosas del 2011, pero había pasado recién. Dicen que la memoria de las personas es corta, pero por eso mismo yo creo que la responsabilidad de las autoridades es refrescar la memoria de la gente y estar constantemente en este proceso de preparación. Yo soy de los que piensa que mientras mejor estén las comunidades preparadas, sobre todo con una visión proactiva, vamos a ser capaces de disminuir el impacto de cualquier evento que nos afecte. ¿Sabe que el 2010 nosotros un mes antes de que fuera el terremoto del 27F, hicimos un programa con bomberos y todo, preparándonos para el terremoto? Y para un terremoto que podría venir, y lo repetimos como una semana antes del 27F. Pero nos llovieron los correos diciendo no asusten a la gente. Llegó y muchos nos dijeron sí, nos sirvió mucho. Sucede, pero yo creo que hay que trabajar contra esos elementos de la cultura que no son positivos. Sobre todo en países donde la recurrencia de los desastres es continua. Y también cuando hay amenazas nuevas. Pues hoy día estamos frente a temas como el cambio climático que está generando otro tipo de eventos que nos van a afectar de otra manera. O sea, cada día tenemos que estar aprendiendo de cómo el mundo está cambiando y se está modificando y cómo eso nos impacta en nuestra vida diaria. Bueno, ojalá a nadie se le ocurra invitarme para el sudeste asiático en esta época del año, porque ahora tuvimos otro, bueno, en Krakatoa, ahí no hay nada, del monte parece, ¿no? Pero dejó, sí, generó un tsunami. Y es un tsunami curioso, con características distintas. Por lo general nosotros asociamos los tsunamis a los terremotos, y este no fue un terremoto, fue una erupción volcánica en una isla donde hay muchos volcanes, o en una zona donde hay muchos volcanes. Esto está ubicado precisamente en el cinturón del fuego, que también afecta a nuestra costa, y allí efectivamente ocurren con mucha recurrencia este tipo de eventos. En septiembre, muy cerca de ahí, hubo otro que le costó la vida a más de 2.000 personas.
hasta el momento lleva aproximadamente unas 500 personas muertas no confirmadas, porque habrían como unas 140 desaparecidas. Pero también hay una historia. En el 1883, tengo entendido, el volcán padre de que tiene el mismo nombre, tuvo una erupción gigante y que significó la muerte de 40.000 personas. Entonces hay toda una historia y efectivamente Indonesia es uno de los países en los últimos 10 años más afectados por tsunami y terremoto. Son lindos todo eso, pero los desastres que cuando se producen hay que respetarlos y aprender de esto, ese es el punto. Ahora yo creo que en todo esto hay una gran responsabilidad del ser humano, porque si nosotros nos preocupáramos más de construir ciudades más resilientes, de no permitir el desarrollo irracional de las grandes ciudades, vamos a tener menos vulnerabilidad, por lo tanto un evento de esta naturaleza tendría que tener menor impacto. Pero desgraciadamente las tendencias son distintas. Por ejemplo, América Latina hoy día el 85 o el 80% de su población vive concentrada en grandes ciudades. ¿Qué pasa si hay un problema en Santiago con la cantidad de gente que vive? Bueno, el impacto sería mayor. Ayer leía precisamente en la prensa una noticia que me preocupó muchísimo. En los últimos años en Chile ha aumentado la cantidad de campamentos poblacionales irregulares en 161 campamentos. Y resulta que esos campamentos son generadores de vulnerabilidad. El 10% tiene acceso a agua potable, poca gente tiene acceso a otros servicios básicos sanitarios. Entonces, el impacto de un evento, de un terremoto fuerte, de un temblor fuerte allí, va a ser grande. Ahora, la buena noticia en todo esto es que la cantidad de muertos en los últimos 15, 20 años ha disminuido. Son menos las personas que mueren, es decir, hemos aprendido a protegernos mejor. La mala noticia es que cuesta mucho más plata porque un impacto tiene consecuencias económicas más grandes. Pero como se trata de salvar vidas, hemos avanzado en ese sentido y yo creo que hay que seguir trabajando en esa dirección. Sí, ocurre que, por ejemplo, en nuestra zona tenemos un embalse por ahí arriba, también pasa con el Maule. Nos acostumbramos que, ustedes deben saberlo, en esa zona, el Maule antes era muy grande y ahora va más chico. Exacto. Pero llega un momento en que se alcanza un año más lluvioso que puede venir, se alcanzan las cotas y el río corre como corre siempre. Y además se abre un poquito. Pero hemos hecho las casas al lado del río. Así es. Y eso mismo nos va a pasar aquí con el Ancoa, ya nos vamos acercando ya. Bueno, la naturaleza humana tiene sus limitaciones. Y si revisamos el litoral chileno que fue afectado por el tsunami del 27F, nos damos cuenta que a pesar de que se ha conversado mucho sobre lo importante que es no construir en el borde costero, uno va a encontrar una serie de construcciones que están a la orilla del borde costero, a pesar de que hay prohibiciones. Entonces, se vulneran las normativas y nos olvidamos de que eso tiene un costo en vidas muy alto. Entonces, todavía nos falta. Cuando uno pasa por La Serena, Coquimbo, la Avenida del Mar, está súper bonito. Sí. Pero yo miro entre los edificios, no hay nada, o sea, una ola de 1 metro llega acá. Exacto. Y si se viene un tsunami grande ahí, y yo tengo entendido que se midieron olas en el 27F de más de 20 metros de altura. El tsunami que afectó hoy día, o hace pocos días atrás, Indonesia, las olas fueron apenas de 3-4 metros, que es lo que normalmente vemos en el Pacífico cuando la gente está haciendo surfing. Entonces, no medimos las consecuencias. Y nosotros no tenemos el poder sobre la naturaleza. No, ella manda a ella nomás. Claro. Pero sí tenemos el poder de poder construir en lugares más seguros, y esa es nuestra responsabilidad. Bueno, conversación con Gustavo Ramírez, es funcionario de la Cruz Roja Internacional, con hartos años de experiencia y qué bueno que la puedas vaciar ahora en Chile. Y ojalá que podamos seguir haciendo algunas conversaciones, preparar algunas emergencias, ¿qué hacer? Con mucho gusto, yo creo que es una responsabilidad que uno tiene con la comunidad. Lo que aprendió uno no lo puede guardar en su casa, entre 4 paredes, o los libros que leyó no los puede esconder en una biblioteca, sino que tiene que compartirlos, porque son temas de la humanidad, entonces no me pertenecen a mí. Y lo que yo aprendí, lo aprendí de otras personas que tuvieron la suerte y la experiencia de vivirlo, y que con mucha generosidad lo fueron transmitiendo. Por lo tanto, yo tengo una responsabilidad
de compartir y socializar mis conocimientos con la mayor gente posible. Y además, muchos de esos conocimientos se aprendieron andando, haciendo ahí en los problemas reales de la vida. Es así, es así. Y afortunadamente la academia hoy día ha entendido que muchas de estas cosas tienen que llevarse a la academia. Y aquí en Chile vemos con satisfacción cómo varias universidades están iniciando o impulsando programas para desarrollar estos temas, perfeccionar gente, capacitar gente, porque un país como el nuestro, que pretende ser desarrollado en el corto plazo, si no se preocupa de esto, va a tener serias dificultades. En mi opinión hay dos cosas fundamentales aquí, no solamente el desarrollo económico, que es básico, pero también hay que trabajar culturalmente, y este es un elemento de la cultura de la gente, cómo prevenimos, cómo nos cuidamos antes de que ocurran los hechos, y no después. Muy bien, don Gustavo Ramírez, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Canal 5. Muy amable y gracias por la invitación.